Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, ha realizado su intervención después de la reunión de la Fed para anunciar la decisión con respecto a las tasas de interés del Banco Central de los Estados Unidos. Si bien inicialmente la primera noticia en buena medida ya estaba descontada por el mercado. Al bajar las tasas 25 puntos básicos pasando del 4.5 al 4.25%, finalmente las declaraciones provocaron una tremenda caída en los mercados. Analizaremos inicialmente cuál ha sido la consecuencia de lo dicho por Powell, las causas de fondo para la corrección de las bolsas y las criptomonedas y sus repercusiones a futuro. No hay que olvidar en todo caso que al año 2024, la Reserva ya completa una bajada de 100 puntos básicos. Pero el mercado recibió las declaraciones de Powell como un baldado de agua fría, que provocó la peor caída en las bolsas y en los criptoactivos de los últimos meses. El Bitcoin cayó más de un 5%, llegando a rozar los $100,000. El S&P 500 mostró una caída cercana al 3%, llegando a rangos por debajo de los 6,000. Es la peor caída después de una intervención de la Fed desde marzo del 2020. El Nasdaq Composite cayó un 3.6%, llegando a los 19,380. Algunas de las principales posiciones del Nasdaq 100 tuvieron caídas significativas. Tesla cayó un 8.2%. Microsoft corrigió un 3.76%. Amazon, Alphabet, Meta y Netflix también cayeron más de un 3%. El índice VIX, que es un indicador de la volatilidad del mercado, tuvo un rebote de nada menos que de un 75%, pasando desde 15 hasta casi los 28, con el aumento más significativo de los últimos meses. Pero revisemos las razones por las cuales los mercados se desplomaron más allá del anuncio ya descontado por el mercado de la bajada de tasas de 25 puntos básicos. La primera razón es el anuncio de Powell con respecto del Bitcoin. De acuerdo con el presidente de la Fed, no está permitido para el Banco Central con las leyes actuales poseer Bitcoins. Entre los activos permitidos no se encuentran el Bitcoin y ninguna criptomoneda. Adicionalmente, agregó que la única manera de lograr que en las reservas del banco se agreguen Bitcoins es con el cambio en las leyes actuales. Se debería entonces incluir una enmienda para permitir que la Reserva Federal compre Bitcoins. Y para rematar, Powell afirmó que no buscaría cambiar la ley para permitir que la Fed adquiera Bitcoins como parte de sus reservas. Estas declaraciones van en contravía con las declaraciones del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, quien va a posicionarse en pocos días. Entre las propuestas de Trump está de la constituir una reserva de Bitcoins en los Estados Unidos. Esta propuesta posiblemente ha sido una de las razones del reciente rally del Bitcoin, pero estas declaraciones en cierta medida ponen en duda la viabilidad de la propuesta de Trump, la cual puede tener una oposición importante para implementarse, tanto por parte de la Reserva Federal como de otras instituciones. La segunda razón de la tremenda caída del mercado está relacionada con el llamado diagrama de puntos de los miembros de la Fed. Ese es un gráfico que muestra las expectativas de los funcionarios de la Fed con respecto al futuro del movimiento de tasas, pues las proyecciones han cambiado, y la mayoría de los funcionarios se inclinan por solamente 2 ajustes de tasas para el año 2025, contrario a las expectativas que se tenían en septiembre del 2024, cuando se tenían unas expectativas de 4 recortes de tasas para el 2025. No hay dejar de lado que la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, votó en contra de la bajada de tasas, y en futuras reuniones es posible que otros miembros también tengan esa postura en contra de continuar con el descenso de tasas. La tercera razón que ha puesto nervioso al mercado está relacionada con las previsiones de inflación. La Fed prevé que la inflación cierre el 2025 en 2.5, por encima de las expectativas, pero lo que no ha gustado es que se observa cómo lograr llevar la inflación a la meta del 2%. Puede costar más de lo esperado. Este tramo es conocido la última milla. Este comportamiento complica las decisiones de la Fed para bajar las tasas con la velocidad que el mercado espera. Con respecto a la inflación subyacente, las expectativas también se revisaron al alza,
y se espera que cierre en 2,5% en el 2025 y en 2,2% en el 2026. Las declaraciones de Powell van en la dirección de mostrar cómo llevar la inflación al rango meta del 2% puede llevar un año más o incluso 2. Situación que fue muy mal vista por el mercado, que tenía unas expectativas de reducción de tasas mucho más rápida. En palabras textuales, según Powell, cuando el camino es incierto, se debe ir más despacio, se debe ralentizar el ritmo. Y la parte más complicada es que posiblemente las políticas de Trump pueden acentuar el problema de la inflación, pues una guerra comercial con China y otros países, al aumentar los aranceles a los productos importados, llevaría a un aumento en el precio de ciertos productos, lo que tendría una fuerte incidencia en los precios al consumidor y los niveles de inflación. Y es que el tema no solo va con los productos chinos. Trump recientemente afirmó que, si Canadá y México no colaboran con el control de la migración, a los productos provenientes de esos países se les aumentaría en un 25% los aranceles. Ya en una rueda de prensa anterior, Powell había afirmado que algunos miembros estaban incorporando en sus proyecciones las expectativas del próximo presidente. Esto quiere decir que el llamado efecto Trump ya se estaría incorporando en las políticas monetarias de los Estados Unidos. El analista Matthew Ryan afirma que la victoria de Trump y los posibles efectos en el efecto de la inflación son las principales causas para el cambio de planes de la Fed, que ve como una inflación subyacente continúa con una tendencia al alza. Ahora bien, otro de los elementos a tener en cuenta es que el índice Dow Jones ya completa más de 10 jornadas consecutivas a la baja, lo que muestra que el mercado ya venía con una tendencia no muy positiva en buena parte de las acciones de muchas empresas. Posiblemente el mercado se estaba sosteniendo de algunas empresas relacionadas con el sector de la inteligencia artificial y las criptomonedas que habían tenido recientes rallies, como Broadcom y MicroStrategy. La cuarta razón de la caída del mercado son las proyecciones de crecimiento económico, que son todavía positivas, pues el Banco Central espera un 2,5% para el 2025 y un 2,7% para el 2026. Esta situación puede también analizarse de otra manera, pues la Fed no tendría la necesidad de bajar las tasas con una mayor velocidad, pues por ahora la economía soporta bien las tasas actuales, situación que también lo muestra la tasa de desempleo, que se encuentra en rangos del 4,3% y 4,4%, evidenciando también que por ahora el mercado laboral responde bien a las tasas actuales, situación que permite que el Banco Central no requiera bajar las tasas tan rápidamente. Adicionalmente, estos niveles altos de crecimiento económico llevarían de nuevo a un rebote de la inflación, con unos niveles más altos de los que se esperaban. Algunos analistas como George Brown, de la firma Schroders de los Estados Unidos, es aún más radical, pues según sus pronósticos la Fed solo realizaría un recorte en el año 2025, en marzo, y llegaría incluso de nuevo a subir las tasas en 50 puntos básicos en el 2026. Analistas del Rabobank indican que es claro que la Fed tendrá un ritmo de recorte de tasas para el 2025, muy por debajo de las expectativas anteriores del mercado. De acuerdo con la firma, es claro, un recorte de 25 puntos para el siguiente año. Pero si las políticas de Trump de aumento de aranceles se materializan, es difícil tener más bajas de las tasas en el 2025. Para los analistas del Danske Bank, las declaraciones de Powell fueron bastante drásticas, evidenciando que los ciclos de reducción de tasas han pasado a una nueva etapa, en donde lo más probable es que el ritmo de reducción de tasas sea mucho más lento de lo visto en los últimos meses. Por otro lado, los analistas de Oxford Economics son de los pocos que aún proyectan 3 recortes de tasas para el 2025. Pero dependiendo de la evolución de los niveles de inflación y de los cambios en el mercado laboral. De otro lado, es importante considerar si el mercado ya se encontraba en niveles de sobrevaloración, pues por ejemplo las acciones empresas conocidas como las 7 magníficas, que son las primeras posiciones del Nasdaq 100, ya se encontraban con unos ratios de valoración bastante altos, solo por nombrar un ejemplo.
Apple estaba con un precio por acción por encima de las 40 veces beneficios. No hay que olvidar que el gran Warren Buffett ha venido vendiendo posiciones de esta compañía. Un efecto colateral de todo esto ha sido que el dólar se ha fortalecido contra otras monedas como por ejemplo el euro. Y las bolsas de la mayoría de las plazas, incluyendo las de los países europeos, han tenido también tremendas correcciones. Aún falta tiempo para afirmar si se trata de un cambio de tendencia en el mercado, con el fin del rally alcista, o si simplemente se trata de una corrección que le sirva al mercado para retomar su senda alcista. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el contenido, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.